Bueno, en el ámbito de la salud mental estoy trabajando en proyectos muy distintos. Quizá el más importante que tengo entre manos son los clubes de lectura, que tengo clubes de lectura para personas con problemas de salud mental. Y bueno, poquito a poquito vamos conquistando espacios. Sobre todo tengo dos clubes de lectura, uno en Moratalaz, en el Centro de Salud Mental de Moratalaz, y otro en el Centro de Salud Mental de Hortaleza, gracias a una colaboración con la Asociación Album y que está financiado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Me parece un gran paso, ¿no? Importante poder sobre todo llegar a los centros públicos. También tengo otro club de lectura en el centro de día de Fuencarral, que eso está por fuera de esa subvención. Y ahora estoy muy contenta porque voy a empezar en otro centro, en Leganés, bueno, una unidad de hospitalización de día, y gracias a otra gran, ¿no?, defensora de lo público y que ha apostado por esto. Y bueno, en este ámbito tengo como 4 clubes de lectura, uno que se va a poner en marcha enseguida, con pacientes, ¿vale? Pacientes que son todos pacientes con diagnóstico de trastorno mental grave y bueno, están en centros públicos. El centro de Fuencarral no es un centro de salud mental, es un centro que pertenece a la red de rehabilitación psicosocial, que también está financiado por el Ministerio, o sea, por la Consejería de Asuntos Sociales, pero que bueno, que es para una asociación que es la Fundación Intras. Entonces, bueno, esos son como los 4 proyectos para mí más importantes, que es el trabajo con pacientes y bueno, y llevo ya 4 años trabajando en este proyecto, que desde que, bueno, creo que la unión entre el libro álbum y los clubes de lectura y los pacientes de salud mental ha sido todo un hallazgo y bueno, vamos allá haciendo un caminito. Que también estoy muy agradecida a la Asociación Álbum, que siempre ha apostado por esto también. Y también doy cursos de formación, uno que se llama Descubrir la voz perdida, libro álbum y salud mental, donde bueno, he formado más de 80 profesionales para que se puedan desarrollar este tipo de clubs de lectura en otros sitios, ¿no? Para mí es muy importante que este tipo de actividad, que es tan buena para los pacientes, ¿no? Porque bueno, este año hemos estado haciendo una encuesta de satisfacción y de ver cómo las personas se han transformado en este camino y ha sido muy enriquecedor para ellas, ¿no? Y tengo como testimonios muy importantes, ¿no? Y creo bueno, que lo que yo quiero fundamentalmente es que esto se extienda a muchísimos más pacientes. Sé que a partir de mi proyecto se empezó a hacer un proyecto en Gijón, se han hecho otros proyectos en Latinoamérica, he formado a personas que trabajan en centros de rehabilitación psicosocial en León, ¿no? Tengo como gran cantidad de profesionales que se han acercado al curso y que ahora sé que están impartiendo clubes de lectura para personas con problemas de salud mental y bueno, eso me da mucha satisfacción. Y luego en el ámbito de la salud mental también tengo formación en primera persona, porque bueno, yo tengo un problema de salud mental. De hecho, este proyecto ha nacido, ¿no?, de la unión de estos dos saberes, ¿no? Por un lado, la formación en mediación lectora y por otro lado, mi problema de salud mental, ¿no? Entonces, tengo experiencia en primera persona y entonces formo también profesionales. Bueno, profesionales, bueno, he formado fiscales, ¿no? He formado profesionales de salud mental. Tengo otro curso que se llama Acompañar la psicosis desde la experiencia en primera persona, donde yo doy un poquito todos mis saberes en este camino, ¿no? En mi experiencia y la trato de transmitir a profesionales, pero bueno, no solamente a profesionales, también acompaño
personas con diagnóstico, acompaño familiares, ¿no? Porque en este tipo de cursos también se apuntan familiares y gente con experiencia en primera persona. Y también soy acompañante terapéutico y formadora de salud mental desde la experiencia en primera persona, pero también soy agente de apoyo mutuo, también imparto formaciones para personas, bueno, que tienen diagnóstico y que quieren acompañar a otras personas, ¿no? Con la Fundación INTAS. Ahora me están llamando mucho de muchos recursos en salud mental, ¿no? Para que vaya a formar a sus equipos con una mirada un poquito más humana y un poquito, ¿no? Que tiene que ver con ese saber que yo he ido adquiriendo a lo largo de los años y que, bueno, está ahí. Yo también soy miembro de la EN, de la sección psicoanálisis de la EN, y también, bueno, me dedico a, bueno, aportar mi experiencia en primera persona para que, bueno, que se vaya, digamos, construyendo otro saber sobre los problemas de salud mental que sea mucho más humano y mucho menos estigmatizante. Y bueno, es un poquito el recorrido que llevo, más o menos. Yo siempre lo digo, ¿no? Primero formación, ¿no? Estoy todo el tiempo actualizándome sobre los libros nuevos que van saliendo y bueno, después de 4 años de experiencia ya tengo como una serie de ítems, ¿no? Que sé que son libros que van funcionando y que son útiles para este colectivo. Por ejemplo, los libros que nos asoman a la infancia, ¿no? La infancia es un lugar muy importante para las personas con problemas de salud mental, sobre todo porque muchas de ellas han tenido, pues eso, infancias bastante traumatizadas, con bastantes dificultades. Entonces, libros que nos asoman a la infancia, pero no solamente a lo negativo, ¿no? Sino que muchas veces nos traen recuerdos agradables de la infancia, ¿no? Libros que nos hacen dialogar con los afectos, que no son libros de emociones, ¿no? Que bueno, soy un poco combatiente contra esos libros, porque me parece que son otra forma de adoctrinar, ¿no? Sino simplemente libros que nos hablan de los afectos humanos, ¿no? Que nos pueden emocionar, ¿no? Libros también que nos hablan del mundo, ¿no? De los conflictos del mundo, de la actualidad, de la inmigración, de la violencia de género, ¿no? Libros de poesía también llevo, que bueno, la poesía es fundamental, es un lenguaje además ¿no? que conecta mucho con el inconsciente y me parece muy poderoso. A veces la poesía de adultos digamos, les produce un poquito de rechazo porque a veces el lenguaje es un poco complejo para algunos de ellos, otros no, pero para algunos de ellos sí. Pero la poesía, por ejemplo, infantil, la poesía de Mar Venegas les alucina, Raúl Vacas, ¿no? O sea, la poesía infantil ha sido un gran hallazgo para ellos también, ¿no? Luego libros que hablan de nuestras heridas también, ¿no? Porque las personas que tenemos problemas de salud mental somos personas heridas y está bastante bien poder nombrarlas, ¿no? Poder nombrar esas heridas. También llevo libros de esos. Luego libros como objeto artístico en sí mismo, que digo, ¿no? Esos libros preciosos, ¿no? Que tienen un formato especial, ¿no? Que son realmente bellos, ¿no? Y muchas veces ellos me dicen, nunca había visto un libro tan bonito, nunca había tenido algo tan bonito entre las manos, ¿no? Pues esos libros también los llevo. También llevo libros de risa para reírnos, ¿no? Porque no todo tiene que ser profundo y, ¿no? Como no tienen problemas de salud mental, ¿no? Todos los libros tienen que hablar sobre, no, también necesitamos la risa y yo también libros para reír, ¿no? Y bueno, dentro de estos, digamos, como estos ítems, voy descubriendo pues los libros que creo que les pueden ayudar
y que les pueden hacer pasar un rato agradable, porque realmente el objetivo del club de lectura es que pasemos un rato placentero alrededor de los libros, ¿no? El placer está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, voy viendo, ¿no? Libros que a la vez que nos pueden producir un rato placentero y agradable, ¿no? También sean libros que con los que puedan dialogar, ¿no? Que les digan algo, que puedan hilar, ¿no? Porque lo que hacemos en el club de lectura fundamentalmente es hilar, digamos, la propia historia del sujeto, ¿no? Con el álbum, ¿no? Ese diálogo que permite dialogar con el libro y consigo mismos también, ¿no? Entonces, dentro de ese marco de libros, como esos ítems que yo he ido descubriendo que son importantes para ellos, pues voy todo el tiempo formándome y viendo lo nuevo que sale, lo que más les gusta, ¿no? Y luego también captando las necesidades de cada grupo, porque, digamos, aunque sean todas personas con problemas de salud mental, cada uno de los grupos que tengo es diferente, les gustan cosas distintas. Bueno, hay grupos que tienen una tendencia más a la literalidad, otros tienen una visión más profunda, hay personas que les gustan unos temas, otros, ¿no? Entonces me voy adaptando un poco también a cada grupo, dentro de que, bueno, tengo mis propios criterios, pero todos los libros no funcionan con todos los grupos, ¿no? Aunque hay libros que funcionan con todos los grupos, pero no siempre pasa eso, ¿no? Entonces, también intento conocer a las personas con las que trabajo y entonces trato de adaptarme a ese grupo en concreto, ¿no? Bueno, poquito a poco, pues eso, voy haciéndome con este tipo de materiales que pueden decirles algo a ellos y sobre todo basado en mi experiencia y en la formación, que creo que el criterio de selección bibliográfica es fundamental, es una de las cosas más importantes, porque lo que les llevo siempre son libros de calidad, ¿no? O sea, la calidad de la selección es fundamental para que esto funcione. Entonces, poquito a poco, bueno, entre más o menos los ítems que voy teniendo, que sé que van funcionando, ¿no? Siguiendo formándome, conociendo nuevos libros y bueno, por ahí va la cosa un poco. Muy bien. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen? ¿Qué has visto que obtienen algunas de estas personas, si no todas? Bueno, los beneficios son inmensos. Yo siempre digo que la actividad, siempre nombro a Michel Petit, que para mí me dio un marco teórico bastante importante para sustentar mi proyecto, ¿no? Es que cuando nosotros ofrecemos el lenguaje y ofrecemos la literatura a personas con problemas de salud mental, personas que a veces tienen una precariedad simbólica muy importante, lo que estamos haciendo es, digamos, apoyar en la construcción de su propia subjetividad. Porque en la medida en la que una persona, digamos, está de acuerdo o no de acuerdo con un autor, ¿no? Sabe un poquito más de sí mismo, ¿no? Digamos que lo que hace el libro, ¿no? Es sustentar un poquito, apoyar la propia identidad de la persona, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Otra de las cosas que producen estos clubes de lectura, ¿no? Es, digamos, sacar la voz de las personas. Por eso el curso se llama Descubrir la voz perdida, porque ellos encuentran en estos clubes de lectura que tienen una voz, ¿no? Que hay algo que tienen que decir, porque de pronto alguien se interesa por lo que piensan o por lo que sienten o les cuestiona cosas que a veces nunca se habían cuestionado. Y esto también es muy importante, ¿no? El que ellos descubran su voz. Porque cuando yo voy a un club de lectura, yo no voy como una súper experta en literatura. Yo les digo que yo conozco algunos libros buenos y que lo que quiero realmente es saber lo que opinan ellos sobre esos libros, ¿no?
Entonces, en lugar de colocarme en la posición del saber, ¿no? Me coloco en la posición de aprender, ¿no? Lo que ellos me tienen que enseñar, que me enseñan muchas cosas cada día. Entonces, se colocan en otro lugar y de pronto su voz cuenta, su opinión cuenta, y a veces me dicen cosas como, Silvia, es que nunca me había planteado nada sobre esta cuestión, ¿no? Sobre a lo mejor, no sé, sobre la violencia de género, y no sabía que tenía esta opinión, y de pronto me doy cuenta que la tengo, ¿no? Eso es apoyar en la construcción de la subjetividad de alguien y fortalecer su voz, ¿no? Hace poco, una persona con la que llevo trabajando unos meses en el club de lectura de Moratalaz me dijo, cuando yo llegué a este club de lectura, Silvia, yo no quería vivir y ahora sí quiero vivir, porque lo que yo encuentro aquí es un espacio que me da un lugar en el mundo. No creo que haya algo más grande que eso, ¿no? Y luego lo que les estamos ofreciendo es el lenguaje, ¿no? Eso que nos dice Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Cuanto más rico sea mi lenguaje, más amplio será mi mundo, ¿no? Y el lenguaje realmente es lo que hace que podamos funcionar en el mundo, porque nuestro pensamiento es lenguaje, todo es lenguaje. Entonces, tener un lenguaje más rico nos permite defendernos de los otros que pueden hacernos daño, ¿no? Porque se pueden aprovechar de nosotros. El lenguaje es poder, como dice Mar Venegas, ¿no? Con el lenguaje podemos dominar al otro, ¿no? Y también lo que permite nuestros clubes de lectura es una transformación, porque normalmente las personas con problemas de salud mental tienen, digamos, el lenguaje es una frontera. Es una frontera porque el lenguaje en sí mismo es causa de muchos malentendidos, ¿no? Y a veces el lenguaje les hiere. Están además apresados en una literalidad muy grande que les hace mucho daño, ¿no? Y a veces el lenguaje es esa frontera, ¿no? Que no nos permite conectar con los otros, ¿no? Entonces transformamos lo que es ese lenguaje frontera en un lenguaje balsámico, que es el lenguaje poético, que es el lenguaje literario, ¿no? Donde el lenguaje va adquiriendo otra consistencia, otro estatuto para ellos, ¿no? Y luego, esto me lo han dicho ellos, ¿no? Cecilia, al principio cuando venías aquí, yo no me enteraba de nada, pero ahora entiendo mejor las palabras, ¿no? Hay algo de darles el lenguaje, ¿no? Y bueno, el lenguaje es con lo que funcionamos en la vida, ¿no? Entonces, yo a veces ¿no? alucino mucho con ellos porque de pronto personas que no hablaban, que no decían nada al principio, ahora de pronto me dicen, es que este libro es el disfrute del lenguaje, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado con esta persona en esta transformación que ha tenido, ¿no? Donde de pronto no hablaba y ahora ha tomado la palabra, ahora no para de hablar y ahora llega a decir cosas como esta, ¿no? Y además siempre digo que mis chicos, que llevo 4 años trabajando con uno de los grupos, son los expertos en libro álbum, ¿no? Cómo hablan de las guardas, cómo hablan, ¿no? Del autor, cómo diferencian autores. Y esto es una riqueza impresionante para ellos. Y sobre todo, es un lugar seguro, es un espacio donde su voz cuenta y su opinión cuenta. Y normalmente no están acostumbrados a tener ese tipo de espacios. La opinión de las personas con problemas de salud mental cuenta muy poco en esta sociedad, donde ni siquiera pueden elegir el tratamiento que quieren, donde no se les escucha porque no hay tiempo, donde están sobremedicados, donde no pueden decidir si quieren bajar la medicación que tienen porque el psiquiatra no les deja, ¿no? De pronto se encuentran en un espacio donde su voz cuenta y su opinión cuenta. Yo recuerdo mucho una de las experiencias que tuve en uno de los grupos, ¿no? Porque también hice otro grupo en una residencia psiquiátrica en Parla,
y me dijo, este libro no me ha gustado nada, Silvia, es una mierda este libro. Y entonces yo le dije que me gustaría saber por qué pensaba eso y que la discrepancia en mi grupo estaba permitida, ¿no? Que no todos los libros que yo llevaba le tenían que gustar, ¿no? Y entonces se tejió con esa persona un vínculo especial y nunca faltó a una reunión, ¿no? De pronto que su discrepancia se fuera, digamos, tuviera un lugar, ¿no? Y fuera aceptada también, ¿no? Pues siempre lo digo, pueden no gustaros los libros que yo os traigo, porque, bueno, es, ¿no? Cada persona es un mundo y puede ser que a algún libro nos guste, no pasa nada, ¿no? Entonces, cómo tener en cuenta, cómo escuchar esa voz, cómo dar el lenguaje, ¿no? Todo esto que hacemos, que parece que no hacemos nada, ¿no? Pero estamos dándoles un montón de herramientas, estamos dándoles un lugar en el mundo, estamos creando un espacio para su subjetividad. Y todo esto es lo que permite un club de lectura, ¿no? También el club de lectura permite además escucharnos unos a otros, ¿no? Pero no solamente escuchar a los otros, sino escucharnos a nosotros mismos, a lo que tenemos que decir y que no sabíamos que teníamos que decir, ¿no? De pronto los grupos, por ejemplo, empieza un grupo de lectura y hablan poco, ¿no? Porque otra de las características de estos grupos es que se necesita un espacio de temporal para vincularse, ¿no? Cuanto más potente es el vínculo, mejor funciona el grupo, porque necesitan un tiempo, ¿no? Si todos necesitamos un tiempo, esos grupos necesitan un poquito más. Entonces, y al principio no hablan mucho, entonces poquito a poco se va construyendo el vínculo y ahora ya cuando el vínculo ya está muy formado, tengo que estar dando turnos de palabra, no primero tú, luego tú, ¿no? Porque todos quieren hablar, ¿no? Eso es revolucionario para mí, ¿no? El que de pronto todos quieran hablar. O un paciente que lleva 4 meses en silencio en el grupo, porque cada persona es aceptada como pueda estar en el grupo. Nunca se fuerza a hablar a nadie. Si alguien no quiere hablar, no habla, ¿no? Y de pronto un día habla y dice algo, ¿no? Bueno, pues todo ese trabajito, que es un trabajo, digamos, que requiere su tiempo, su espacio, ¿no? Su mimo, ¿no? Va dando frutos, ¿no? Yo creo que todo esto es lo que, ni más ni menos, es lo que ofrece un club de lectura para personas con problemas de salud mental. Yo creo que, o sea, no estoy trabajando con bibliotecas, pero sí que estoy formando muchos bibliotecarios. Es decir, estoy viendo cada vez más bibliotecarios interesados en el tema, en este tema, ¿no? Como un tema importante. Que eso me parece ya un gran paso, ¿no? Que los bibliotecarios tengan ese interés, ¿no? Bueno, por ver qué se puede hacer por este colectivo, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que las bibliotecas y los bibliotecarios que se formaran en este tipo de actividades y ofrecieran esos espacios a centros de rehabilitación psicosocial, a centros de salud mental, ¿no? Y de tal manera que las personas con problemas de salud mental accedieran a la biblioteca pública, porque muchos de ellos pues ni siquiera saben que tienen ese derecho, ¿no? Como ciudadanos a acceder a las bibliotecas públicas y crear clubs de lectura para ellos, ¿no? Me parecería muy importante, ¿no? Que no solamente estemos encerrados en los centros, ¿no? Donde ellos están, sino que la biblioteca se abriera sus puertas a este tipo de colectivos y que creara clubs de lectura para ellos, ¿no? Pensados para ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un paso para integrar también, ¿no? Y para que llegue un día en el que no necesitemos hacer clubs de lectura especialmente para este colectivo, sino que se puedan integrar también en las actividades de la biblioteca.
pero eso requiere un camino. Y el camino yo creo que pasa por eso, por ofrecer espacios, no solo ofrecer una sala, sino ofrecer una actividad, ¿no? Ponerse en contacto con un centro de rehabilitación psicosocial. Estoy segura que van a estar encantados, ¿no? De que les ofrezcáis la actividad, de que las personas puedan ir ahí, ¿no? Creo que la biblioteca es ese bien común tan importante, ¿no? Que además es un concepto democratizador, además, ¿no? Del libro, ¿no? Y de la cultura, que también las personas con problemas de salud mental puedan acceder ahí, ¿no? Me parece muy importante. Os voy a comentar además algunos porque bueno, a veces ya he hablado de títulos, pero por ejemplo, títulos que están funcionando ahora muy bien, te he traído algunos. Bueno, este es uno de los libros favoritos suyos del mundo, que es Ver la luz, de Emma Giuliani, que es estos libros que te digo que son algo más que el libro, ¿no? Que es ese objeto artístico en sí mismo, ¿no? Es un libro de una belleza impresionante. Y muchos de ellos me dicen cuando lo ven, ¿no? Cuando lo dicen, es que nunca he tenido algo tan bonito entre las manos, ¿no? Este me está funcionando muy bien, siempre funciona muy bien. Y bueno, he traído también otro que ha funcionado estupendo y que está funcionando muy bien, que es Una pequeña semilla, de Mar Venegas, que además es un libro acordeón. Muchos de ellos no habían visto nunca un libro acordeón y les encanta, ¿no? Es una historia súper sencilla, pero que hemos sacado realmente oro de este libro, ¿no? Y os he traído uno que me está funcionando muy bien también últimamente, ¿no? Que, bueno, lo llevo hace poco, que es este, de Los días felices de Bernard Cornman, que, bueno, desgraciadamente ya no le tenemos entre nosotros. Era un autor catalán y, bueno, es un libro sobre el amor maravilloso. Y, bueno, estos tres títulos últimamente, ¿no? Que, bueno, son un poco más novedad, y menos el de Ver la luz, que estos funcionan muy bien. Y, bueno, de hecho, una de las personas que llevo 4 años trabajando con ella me dijo que era el libro más bonito que nunca había visto, ¿no? Es un libro que habla sobre el amor en la infancia, ¿no? Y bueno, esos títulos últimamente me están funcionando muy bien. Pero bueno, hay un montón de títulos, ¿no? Que funcionan muy bien. Está, por ejemplo, Cuando mamá llevaba trenzas, de Concha Pasamar, que es un libro que siempre funciona. El árbol rojo, que les entusiasma. Shaun Tan, que es un autor, fíjate que no es un autor fácil, ¿no? Pero que les gusta mucho, ¿no? Que hay algo que conecta mucho con ellos, ¿no? Y además siempre en los cursos propongo una actividad con el libro del árbol rojo, ¿no? Y es muy curioso porque todas las personas normativas, entre comillas, dicen que el árbol rojo es un libro muy triste y ellos lo ven muy alegre, ¿no? Entonces hay algo de la experiencia que también transforma, ¿no? Los libros de poesía infantil me funcionan muy bien también. Que siempre hay un grupo que siempre quiere que les lleve algo de poesía para terminar la sesión, siempre, ¿no? Me piden algo de poesía y la poesía infantil pues funciona muy bien porque no tienen esa barrera del lenguaje que a veces, ¿no? La poesía de adultos pues puede ser un poquito barrera, ¿no? Y en cambio la infantil les encanta Raúl Vacas, por ejemplo, ¿no? Se ríen muchísimo, ¿no? Libros que los hagan reír también, ¿no? Muchos títulos, ¿no? Pero bueno, os he traído estos que últimamente me están funcionando bien. Quería recomendar, que siempre recomiendo, es una novela gráfica que se llama Desmesura. Es un libro que todo el mundo debería leer.
Es una novela gráfica y es una experiencia en primera persona, una persona que, bueno, todo el proceso que tiene con un problema de salud mental, desde las primeras experiencias inusuales en su infancia hasta cuando tiene brote psicótico, y es un libro que es en primera persona, está bastante bien escrito y la ilustración es alucinante, ¿no? Nos puede hablar muy bien podemos entender muy bien. De hecho, hablé una vez con una bibliotecaria, María Luisa de Segovia, con la que tengo muy buena relación. Me dijo, sí, es que este libro lo debería leer todo el mundo, ¿no? Entonces creo que Desmesura, esta novela gráfica, que le dieron, por cierto, el premio del público de la Feria del Cómic de Barcelona. Y creo que ese primer libro es muy recomendable. Y luego he traído varias cosas aquí también. Tengo este libro, bueno, creo que es muy recomendable, sobre poesía, se llama Sueño de Lirios. Es una recopilación de Óscar Ayala en Huerga y Fierro, y son todo poetas que han tenido problemas de salud mental. Poetas desde, bueno, podemos, no sé, desde Baudelaire, Byron, ¿no? Virginia Woolf, ¿no? Son 700 páginas de poesía, ¿no? De personas que han padecido problemas de salud mental. Panero me parece una referencia fundamental. Un poquito más actual, tenemos a Princesa Inca, ¿no? Que a mí me encanta también, ¿no? Hay un libro que se llama Mujer Precipicio, que me gusta mucho, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, y una novela, bueno, dos novelas recomiendo. Una que se llama, es un clásico, pero bueno, muchas veces no, a veces no lo hemos leído, de Silvia Plath, que se llama La campana de cristal. Al poquito de escribir esa novela, ella se suicidó y habla, bueno, pues del problema de salud mental que tuvo ella, y bueno, narra realmente de una forma desgarradora lo que vivió, ¿no? Desde muy jovencita, ¿no? Y me parece que es una novela que hay que leer, La campana de cristal, de Silvia Plath. Y luego hay otro libro que no lo tengo aquí, pero que me parece fundamental leerlo, que es Viaje al manicomio, de Kate Millett. Y es un libro donde se habla de cuando una persona tiene un diagnóstico, ¿no? Cómo todas las personas de alrededor tienen menos en cuenta su palabra, ¿no? ¿no? Ella, por ejemplo, cuenta en esa novela como que cuando ella se enfadaba, ¿no? El entorno empieza a pensar que no, que es que te estás desestabilizando. No me estoy desestabilizando, estoy enfadada. Las personas con diagnóstico también nos enfadamos, ¿no? Y cómo todo ese entorno, ¿no? Opresivo, ¿no? Bueno, al final intentan, ¿no? La ingresan contra su voluntad, ¿no? Ella consigue salir. En Estados Unidos hay un sistema mucho más garantista de los ingresos en Estados Unidos. Kate Millett, que además es una referencia feminista, ¿no? Y que es una novela, me parece fundamental también leer, que es Viaje al manicomio, de Kate Millett. Y bueno, yo, no sé, hay muchas novelas, ¿no? Muchos escritores también que han pasado por problemas de salud mental. Y bueno, pero yo creo que esta es otra novela que he leído últimamente, que también me ha gustado mucho, que es de una autora, que, bueno, Leonora Carrington, que una gran surrealista también, que pasó por su problema de salud mental y sufrió, ¿no? En un psiquiátrico en Santander, ¿no? Sufrió lo peor de la psiquiatría. Y se llama Memorias de Abajo, ¿no? Donde ella narra la experiencia terrible que sufrió en Santander, ¿no? Donde la inyectaban cardiazol, que bueno, que es
producía los mismos efectos que un electroshock y ese sufrimiento que ella pasó, que le marcó todos los días de su vida, ¿no? No hubo un día de su vida en el que no pensara en ese sufrimiento que había pasado, ¿no? Me parece que estas cosas hay que visibilizarlas, ¿no? Y bueno, a mí me apasiona Leonora Carrington, me la descubrió mi amiga Mar Venegas, que siempre me está alimentando de libros, ¿no? Y esta experiencia realmente me parece que hay que leerla, ¿no? Y bueno, más o menos, yo no sé si me he pasado de libros, ¿no? De material. Hay muchos libros que creo que deberíamos leer toda la sociedad para cambiar un poquito la construcción de lo que es tener un problema de salud mental, porque nos puede pasar a todos, ¿no? Y tenemos que pensar cómo nos gustaría que nos trataran si padecemos un problema de estos, ¿no? Una de cada 4 personas va a pasar un problema de salud mental. Y bueno, si pensamos ahora en lo que está pasando, ¿no? En la pandemia y en eso que dicen de que la próxima pandemia va a ser de salud mental, pues tenemos que pensar mucho en esto, ¿no? Tenemos que pensar mucho en los jóvenes también, donde ha habido un aumento del 200% en intentos de suicidios infanto-juveniles, ¿no? Y que las causas son psicosociales y que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, creo que ofrecer recursos de palabra, recursos simbólicos, espacios para la subjetividad es muy importante. Y a las pruebas me remito, ¿no? El que personas que sufren un problema de salud mental, pero que en la encuesta que hicimos con una compañera, mi compañera y amiga Elisa Martín Ortega, que estamos colaborando en algún club de lectura, ella ha venido a acompañarme y porque queremos que esto se difunda y que llegue a más personas. Decía que el club de lectura mejoraba su salud mental, que tenían menor nivel de ansiedad, que tenían mejor autoestima, que tenían más ganas de ver personas, más ganas de relacionarse con otros, que tenían ganas de ir a eventos culturales, que tenían más ganas de ir a librerías, ¿no? Y esto, un club de lectura, ¿no? Pues fijaros las posibilidades que tenemos de transformar cosas y lo sencillo que es, ¿no? Lo sencillo que es el hacer un grupo de lectura, ¿no? Con personas con problemas de salud mental. No lo he dicho mucho, pero yo siempre utilizo el libro álbum, ¿no? Me parece muy importante destacarlo, ¿no? Que mis clubes de lectura son con libro álbum, porque creo que es un formato muy inclusivo, que no deja a nadie atrás, ¿no? Y creo que la ilustración permite a las personas no perderse en la historia, ¿no? Porque las personas no es que tengan déficit, sino es que tienen tratamientos farmacológicos muy fuertes que les impiden, pues eso, su nivel de concentración y su nivel de memoria están muy afectados. Entonces tenemos que darles formatos que les permitan no perderse, ¿no? Y el álbum es una poderosa herramienta para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo pueda hablar de lo que ha leído, ¿no? Entonces, eso no lo había dicho y me parece muy importante. Creo que animaros a todos los bibliotecarios a no olvidaros de este colectivo, porque realmente, siempre lo digo, ¿no? La literatura es una luz que se abre, ¿no? Y la luz hay que prenderla donde más falta hace, ¿no? Y yo creo que para las personas con problemas de salud mental es una luz muy importante, ¿no? Lo que hay que llevarles, ¿no? El libro álbum se convierte en una ventana al mundo, ¿no? Pero una ventana que abre otros mundos, una ventana que abre otras posibilidades, ¿no? Y creo que es allí donde más falta hace. Es un colectivo muy abandonado, muy segregado, muy estigmatizado y que creo que es muy importante que los bibliotecarios, las bibliotecarias, que veo que además hay mucho entusiasmo, ¿no? Porque he conocido
bibliotecarios increíbles, ¿no? Y con muchas ganas, ¿no? De que se fijen en este colectivo y de que se piensen actividades para ellos, de que el álbum puede ser una vía para sacar a una persona del aislamiento, del sufrimiento, ¿no? No sé, creo que quizá os estoy tirando este guante, ¿no? Que es apostar por este colectivo, por ofrecer, no es un colectivo, ¿no? Que no pueda seguir una lectura, que no, simplemente hay que adaptarse un poco a ellos y a sus necesidades y creo que la biblioteca puede hacer mucho por ellos.